contenido profundo. Cuando realmente en la cruz se canceló todo lo que era contrario a nosotros. Y entonces el Señor, cuando me dio este libro, me mostró las 7 batallas que el Señor peleó por nosotros. Y por eso es que se citaban algunos tópicos que se tocan ahí y pues son muy importantes. Cómo es que Satanás establece cercos alrededor de una persona, cómo una persona, decía Oscar, sufre como un secuestro del cerebro. Y así poder ver, hoy se hizo una pregunta acerca de Jezabel, y entonces en este libro recordaba que aquí está plasmado la efectividad que tiene Jezabel cuando existe un Acab. Y así todo este libro realmente tiene enseñanzas que son poderosas, y por eso se llama el alfa y la omega de la guerra espiritual, la matrix de las batallas. Esta ha sido la máxima batalla a favor de nosotros. Este es el principio y el fin de la guerra espiritual. Así es que me voy a quedar con él y lo vamos a ofrendar al ratito. No dice amén usted, Oscar. Va a guardarlo mejor. Los veo que no están animados. Así es que lo dejamos para en otra ocasión, ¿verdad? Aleluya. Vamos a entrar entonces al tema de esta noche. Que Dios nos ayude a todos para poder responder adecuadamente a la palabra. La palabra no se da solo por predicar, por llenar un espacio, por hablar lo que queremos o por descargar algo en nuestro corazón, de nuestro corazón negativo, sino que la palabra se da para poder llevar al pueblo a que tome una decisión en base a ella y que haya una mejor vida para aquel que con humildad la recibe. Amén. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor bendito, gracias por el privilegio nuevamente que tú nos concedes de estar sentados como alrededor de tu mesa. Ayúdanos, por favor, a recibir esta palabra, que nuestro corazón esté abierto, que nuestra mente esté abierta. Quita todo pensamiento negativo, quita todo estorbo, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo suplico, Señor. Bendice a cada hermano por nombre, por familia, por congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera platicar hoy. Estaba, antes de tomar tiempo, arreglando algunas cosas de algunos temas que quedaron pendientes, que dimos ayer, hoy y ayer, y pensaba qué culminar, y me llamó la atención las profecías que oímos. Una de ellas impactó muchísimo mi corazón, porque decía algo que nosotros tenemos que hacer, especialmente en este tipo de reunión en la que nos encontramos. Y esto va íntimamente ligado a la decisión que toma alguien que ya está involucrado en este tipo de ministración, de liberación. He titulado el tema, para irme dando a entender, equipos de liberación. Y cuando yo escribía el título, el día que el Señor me empezó a hablar de ello, venía a mi mente también, paralelamente con el título, el Señor me dijo a mi espíritu, sentí en mi espíritu que era necesario que me dirigiera también a los equipos de liberación de todas las iglesias, de los que están acá, que lo titulara así para poder ministrar a los que ya están funcionando de alguna manera en esa área. Y entonces, cuando pensaba en él, pensaba inmediatamente en la palabra cadete. Eso me llamó la atención, porque un cadete se considera, hermano, que esa persona fue sujeta, fue sujeto mejor a un adiestramiento muy intenso. Ese es un cadete. Fue entrenado intensamente para darle ese título de cadete. Este cadete tiene una gran diferencia cuando lo comparamos a alguien que fue reclutado
para ser parte de un ejército. Usualmente, no sé si eso ha cambiado, pero usualmente cuando se reclutaba a una persona, se le exigía solamente 2 años de servicio. Si era reclutado, es obvio de que no era su voluntad de integrarse al ejército, no era su deseo ser parte de un ejército. Yo recuerdo, hermano, en mi país, imagínense, hace muchos años, hermano, que cuando estábamos parados en la esquina, pues cercano a la casa, en una esquina con todos los amigos, pues imagínense, éramos jóvenes en aquel tiempo, la moda era, solo para que se dé una idea, pantalones acampanados, unos pantalones, hermano, y rayados, rojo, blanco y azul, zapatos de plataforma, de charol y de colores. Y entonces esa era la moda, y el pelo largo, parado en la esquina. Y entonces en ese tiempo se reclutaba a los jóvenes para meterlos al cuartel. Entonces nosotros habíamos aprendido el sonido que daba el camión cuando iban los soldados a reclutar. De lejos oíamos, distinguíamos entre lo que le llamaban allá camioneta. Aquí le dicen bus. Y entonces sabíamos el ruido del autobús y conocíamos el ruido de los camiones del cuartel. Y cuando oíamos nos poníamos listos, porque decíamos, ahí vienen los soldados a reclutar. Y corríamos, hermano, porque los que venían parados atrás eran los que estaban más accesibles para tirarse y agarrar al primero descuidado. Entonces lo que hacía el camión solo se iba de paso, haciéndose los disimulados, y casi ya, hermanos, cercano a uno se lanzaban y lo agarraban y lo empezaban a tirar como que era un paquete arriba del camión. Ok, sí, como costal lo tiraban. Entonces inmediatamente cuando ya tenían, digamos, un número específico que habían agarrado a la fuerza, directamente al cuartel a raparlo, y el siguiente día lo tenían a las 3 de la mañana haciendo los primeros ejercicios en la cancha de fútbol del cuartel. Entonces esa persona ya no tenía oportunidad de salir, a no ser que fuera de alguna familia influyente, ¿verdad? Conocida de algún coronel, qué sé yo, y entonces ya lo lograban sacar. Pero de lo contrario, ese entraba al cuartel y no salía durante 2 años. Estaba reclutado a la fuerza, tenía que prestar servicios militares. Entonces ese no le quedaba otra cosa más que aprender los reglamentos. Claro, entraba a un tipo o medida de disciplina, lo levantaban temprano, lo hacían comer rápido, lo volvieron de la noche a la mañana deportista, hermano. Ahí se fue la panza y todo, ¿verdad? Sin ver a nadie, por supuesto, ¿me entienden? Entonces, ese es uno, solo 2 años. Pero cuando ya lo sueltan, ya no quieren saber nada de la disciplina militar que les dieron. En cambio, un cadete no. Un cadete es voluntario, es el anhelo que tiene. Para él es una carrera, como cualquier otra carrera universitaria. Entonces, él estudia para esa carrera militar. Ahora, repito, el soldado sabe que 2 años va a prestar servicios obligado, pero terminando esos 2 años, pasando esos 2 años, él vuelve a la vida secular y su disciplina pues ya no le sirve. Bueno, a algunos tal vez sí, otros no les importa. Sin embargo, el que cursó para ser cadete se retira muchas veces hasta que llegó a su rango mayor, porque va escalando, ¿verdad? Posiciones, rangos, títulos. Hermano, llegan a la edad, algunos de ellos de 60, 65 años, y no quieren dejar el oficio militar, lo han estudiado. Y entonces, como ya no hay otro rango arriba de eso, entonces ellos optan por retirarse voluntariamente, pero siguen siendo, para toda la sociedad, siguen siendo militares de carrera y se vuelven consejeros, etcétera. Esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces esto me llama la atención, porque lo que Dios quiere para los equipos de liberación no es agarrar, hermano, como reclutar a alguien y subirlo al camión y mandarlo a echar fuera demonios y que un día salga amargado y cansado, herido, hermano amado, todo rasgado, y que diga: yo no quiero saber nada de chamucos. Sino que el Señor lo que quiere es prepararnos a nosotros
Esta es una carrera que quiero con temor y temblor considerarla, hermano, como un cadete que se prepara para ser un oficial. Un oficial con todas las disciplinas, un oficial con todo el entrenamiento, un oficial con todos los principios, un oficial con valores, ética, oigan esto, principios, disciplina, valentía, tener una cultura honorable, ser honorable, reconocer los rangos, reconocer las jerarquías. Eso es lo que hace un militar. Fíjese que una de las cosas que yo he aprendido pues al conocer a algunos militares de carrera así, es la disciplina con la que ellos viven. Por ejemplo, ellos pueden tener mucho compañerismo, pueden tener mucha confianza con una persona, y entonces ya en la intimidad se trata, mira vos, y hasta el apodo le dice, hermano. Pero cuando ya se trata de dirigirse a ese amigo con el que tiene tantas confianza, pero que lo va a hacer públicamente, entonces le reconoce su rango. Entonces lo llama por su rango y su nombre. Aunque sean cuates, pues se acaban de estar codeando, acaban de estar bromeando, acaban de estarse contando chistes, hasta le dio en la espalda una palmada. Entonces son amigos, pero cuando ya se trata de hacerlo público, entra en el escenario lo ético y lo honorable. Y entonces ya le dice, por ejemplo, mi coronel fulano de tal. Esa es parte de lo que un cadete tiene y que marca la gran diferencia con alguien que solo fue reclutado por 2 años. Entonces Dios quiere tener de usted y de mí esos principios también. Los equipos de liberación no son cualquier cosa. Es un gran privilegio el que Dios nos ha concedido. Y no solamente el privilegio que nos concede, sino también el respaldo que Él, hermano, con nosotros nos da. Solo imagínense confrontar a una potestad que dije ya, tiene 6,000 años de experiencia en guerra espiritual y que tienen poderes sobrenaturales, y que usted tenga el respaldo de Dios para atarlo y ligarlo a una potestad fuertísima. Creo que eso debería de ser considerado, de que Dios se lo da a usted porque quiere usarlo para la honra y para la gloria de su nombre. Ahora, mire lo que significa. Voy a darle un concepto de un cadete. Por ejemplo, cadete es el primer grado otorgado al miembro de una institución militarizada que adopta la disciplina, con lo cual adquiere los mismos derechos y obligaciones que los miembros con rango, desde poder vestir el uniforme completo hasta adquirir responsabilidades superiores mediante ascensos. Esto es maravilloso. Para ellos usar el uniforme de cadete es un honor, es un privilegio, no es solo elegancia, sino que es honorable. Ahora, esto es importante porque nosotros debemos de saber que somos parte de un ejército celestial. A mí lo que me llama la atención es lo que la Biblia dice de que usted y yo llevamos a cabo batallas, y especifica Pablo en Efesios en el capítulo 6, cuando dice contra quién es nuestra lucha, dice, establece que nuestra lucha es en los lugares celestiales. O sea, de que usted es un guerrero de una dimensión. Claro que está aquí en la tierra, pero su influencia, debido a la autoridad que Dios le ha dado, hermano, repercute en los ambientes celestiales. Imagínense, voy a darle el ejemplo de un ser ético en una guerra espiritual con una potestad de calibre. Y me refiero cuando Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Dice la Biblia que no se atrevió a proferir palabra de maldición
sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Esa es una ética en un guerrero. Ni siquiera le dijo al diablo: con todo temor y temblor lo voy a decir, porque la Biblia dice que nosotros no podemos blasfemar contra las glorias caídas. Pero no le dijo: cucaracha de 2 patas, rata inmunda, a ti te hablo, inútil. No le dijo así, hermano. Y esa es Paquita, la del barrio, ¿verdad? Saber de qué barrio. Pero yo he oído ministros que cuando se refieren al diablo lo tratan así. Ellos no saben de ética. Cuando vemos a una entidad que tiene autoridad militar, que representa el ministerio de defensa en el cielo, y cuando estaba peleando con Satanás, hermano, le identifica el rango que tiene, y como que el concepto griego, el pensamiento griego de esas palabras, de esa expresión que hizo Miguel, dice el pensamiento griego que la idea es: somos del mismo nivel. Aunque tú estás caído, yo estoy conectado con Dios todavía, pero en el nivel mejor que te reprenda el Señor. Tremendo, ¿verdad? Entonces, eso le da autoridad a uno. Ahora, nosotros somos oficiales de parte del Señor. Somos equipo de liberación, no constituido por el hermano Mario Rivera, no constituido por llamados a conquistar, sino constituido por aquel que su nombre es el Gibor, Jehová de los ejércitos, varón de guerra es Jehová. Bendito Dios. Su servidor solo es un portavoz de algunas cosas que he aprendido de Dios en el transcurso de este caminar. Yo no estoy aquí porque quiero, hermano. A mí el Señor me metió, y eso fue lo que el Señor me dio, y entonces el Señor mismo se encargó de irme mostrando, enseñándome esto y lo otro. Y entonces eso es lo que imparto, porque lo que uno recibe por gracia lo da. Yo por eso dije el primer día: le doy gracias a Dios por el privilegio de enseñar esto, que yo delante del Espíritu Santo, quiero decir, no me he negado a enseñar. Hermano, he tratado de dar lo mejor, todo lo que el Señor, así como me llegó, así lo doy, 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 porque dando yo sé que recibo más, recibo más. He enseñado principios que he experimentado en Victoria y lo doy para que otro lo tenga en sus iglesias, que conformen grupos de guerra espiritual, que sean poderosos, hermano, en la unción de Dios, que hagan la voluntad de Dios, que le crean a Dios que el Señor está con ellos. Ahora, esto es importante porque cuando nosotros estamos en este principio de saber quiénes somos, entonces, y que esta es una carrera que todos los días se aprende, una de las cosas primarias para un equipo de liberación es entender cómo es un equipo de liberación, cómo son los equipos de liberación. Y entonces yo tengo algunos puntos que quiero a manera de introducción citar. Por ejemplo, ¿quiénes conforman un equipo de liberación? Entonces no cabe duda que pueden ser hombres y mujeres que tengan compromiso con Dios y la iglesia. A nadie se le enseña liberación para que se vaya de la iglesia y haga su propio ministerio y andar de casa en casa con una tarjeta diciendo que él es el libertador y que echa afuera espíritus inmundos 2 por el precio de 1. A nadie se le enseña para eso. Los equipos de liberación tienen que estar conformados por hombres y mujeres que tengan compromiso con Dios y con la iglesia. ¿Cuántos tienen compromiso con Dios y con la iglesia? No sea de aquellos que digan: no, yo solo, yo y mi Dios. No, hermano, si es con la iglesia. Si a la iglesia le dio el Señor el privilegio y la autoridad de que todo lo que se ata en la tierra se ata en los cielos. Lo que se desata en la tierra se desata en los cielos. Y le dijo a la iglesia: y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No le dijo a fulano y a mengano,
sino que dentro de esa organización, iglesia, está la promesa. La palabra no prevalecerán es un término militar que quiere decir no te van a resistir para siempre. Te van a resistir por un momento, pero cuando vean que en ti hay una resistencia superior, el diablo no va a soportar, porque escrito está: someteos a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Si hay algo poderoso, hermano, que le huye Satanás, es al poder de la resistencia de un hombre y mujer que conforman un equipo de liberación. Entonces hay que tener compromiso. ¿Por qué? Porque eso te hace estar dentro de la ley geográfica de tu unción. Hoy estuvimos hablando un poco de eso. Es decir, que Dios te unge para ser parte de un equipo de liberación, para respaldarte, pero dentro de la iglesia. Esa es una ley geográfica de la unción. Cuando alguien se quiere salir para hacer su propio ministerio de liberación, entonces traspasó el límite. Ya Dios no está obligado en seguir dándote la unción, porque fue una decisión personal. Ahora, también debemos de saber que son equipos, porque hay una manera de operar y es en sinergia. Eso significa colaborando con otros con habilidad, con capacidad y con experiencia. Es un trabajo sunergo, somos colaboradores unos de otros. Lo que yo no tengo lo tiene el otro hermano, y así sucesivamente. Yo tengo un poco, aquel otro poco, y así sucesivamente. Entonces hacemos una potencia juntos. Entonces tenemos que operar en equipo. Hay unciones. Las unciones son diferentes unas a otras. Y dentro de esas unciones también hay dones, hay revelaciones, hay discernimiento, como hablamos hoy en la tarde. Hay especialidades y hay rangos de autoridad. Eso significa que pueden ser parte del equipo servidores, diáconos, ancianos y ministros primarios. Entonces, esto es la idea de un equipo de liberación. Ahora la Biblia dice, quiero usar un pasaje, 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Pablo se dirige a los creyentes, no le habla a uno, no habla de sí mismo, sino que este pasaje está basado en la suposición de que aquellos conocían lo que él está citando aquí. Por ejemplo, dice: a fin de que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, plural, nosotros, porque no estamos ignorantes, plural, de sus ardides. Imagínense en qué tiempo está hablando el apóstol Pablo, cuántos años atrás de esa realidad. Y Pablo lo que está diciendo, no estamos ignorantes de los ardides de Satanás. Él no está diciendo yo no soy ignorante de los ardides, sino que él está diciendo eso en la base de que ellos ya saben de que Satanás trabaja con ardides. Y la palabra ardides en alguna Biblia es esquema, es un plan, del griego metodeia. Metodeia significa conociendo el camino por donde vas. Entonces él dice, ustedes saben que Satanás tiene esquemas. No somos ignorantes que él trabaja con modus operandi. Entonces les está diciendo, ustedes ya tienen conocimiento, porque son parte del ejército de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario entonces el entrenamiento adecuado? Porque la Biblia dice, según esta versión, no sé si ya la leí en estos días, pero para mí esta versión me ha hablado mucho. Cada vez que la leo me dice más. Dice, porque no luchamos con carne y sangre, contendiendo solamente con oponentes físicos, pero contra los despotismos, contra los poderes, contra los espíritus que son maestros o expertos. La Biblia dice en esta versión amplificada que nuestra batalla es con fuerzas que son espíritus y que son maestros o expertos. Imagínense, hermano. Los gobernantes mundiales de esta oscuridad presente contra las fuerzas espirituales de maldad en la esfera celestial, sobrenatural.
Ahora, si somos equipos de liberación, debemos de mantener ciertos principios. Y claro, para eso nos hemos reunido. ¿Cuáles son? Y entonces yo veo conocer las partes que están ligadas a la liberación. Si yo me voy a mover en liberación, si usted se va a mover en liberación, debe de saber qué cosas van ligadas con usted. Y entre ellas, por ejemplo, si usted es parte de un ejército, tiene que tener un carácter militar. Tiene que ver la liberación con la parte militar que habla del carácter. Tiene que ver la liberación con la parte psicológica, que es la esfera del alma. Tiene que ver una parte mística en el buen sentido de la palabra, que es la parte espiritual. Y tiene que ver la parte jurídica en la liberación, que son principios, leyes espirituales. Tenemos que saber y mantener siempre en nuestra mente que la guerra espiritual está basada en el régimen de los derechos jurídicos espirituales. Son leyes que dan la victoria o no en esta guerra. Entonces, basado en eso, hablemos un poco de los equipos desde el punto de vista de una acción y de una reacción. Eso significa, en parte, pensar por lo menos quiénes ayudan. En mente, ¿cómo puedo ayudar a otro? La primera pregunta que nos hacemos. ¿Quién es el que puede ayudar? Y por último, ¿quiénes necesitan de ayuda? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser efectivo? ¿Quiénes pueden ayudar? ¿Y quiénes necesitan ayuda? Entonces estamos hablando de preguntas que son importantes para poder entonces ser parte de un equipo que se va a dedicar a eso. Una de las cosas que yo veo, por ejemplo, en la Biblia, para empezar hablando de quiénes pueden ayudar, la Biblia dice, en Nehemías capítulo 3, verso 1, le cito el pasaje, dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron las puertas de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananel. Ahora, ¿por qué le menciono este pasaje? Porque el nombre del sacerdote, de este sumo sacerdote, nos deja a nosotros ver quiénes son los que pueden ayudar. ¿Usted sabe lo que quiere decir Eliasib? ¿Alguien sabe? Eliasib significa al que Dios restauró. Significa al que Dios levantó. Entonces, ¿cuántos hemos sido levantados por el Señor? ¿A cuántos Dios los ha restaurado? Y fíjense que cuando lo aplicamos al principio de la liberación, esto es importantísimo, porque realmente quienes deben de ayudar y que van a ser mucho más efectivos son quienes ya experimentaron una liberación. Porque entonces lo que oye para seguirse capacitando, para él no es teoría. Él lo entiende de que es, hermano, una educación que está recibiendo, de que es una capacitación que la necesita porque ya comprobó que existen fuerzas de maldad. Para él no es teoría. Una cosa es enseñar solo detrás de un escritorio y nunca haber estado en una guerra espiritual. Yo oigo por lo menos mucha gente que habla de guerra espiritual, pero nunca liberan. Solo hablan teoría. Y entonces cuando uno ha pasado por una liberación, hermano, a usted nadie le va a quitar lo que ha experimentado. Si la experiencia lo que te da son convicciones. Una convicción de que sí, yo viví eso. Sí, yo estuve atado, este era mi problema. Yo vi espíritus inmundos, yo vi demonios, a mí me tenía esto. Estoy pensando en voz alta. Pero conozco el poder de Dios que llega para libertar. Rompió cadenas, ataduras. ¿Quién nos quita las experiencias que nos dan las convicciones? Entonces, cuando tenemos convicciones, aquello ya no es teoría, sino que es una necesidad
que te capacita lo que estás oyendo, te da las herramientas. Entonces, esto es importante porque lo óptimo sería que el que va a liberar haya pasado por una liberación. Entonces, ¿cuántos quieren ser miembros del equipo de liberación? Ok, usted tiene que examinar su vida para ver si puede ser libre y poder auxiliar, porque Eliasib significa al que Dios restauró, al que Dios levantó. Ahora, el principio es porque si pretendemos ayudar a alguien con el mismo problema que todavía prevalece, o con la misma batalla que todavía prevalece, con el mismo pecado, con la misma área que todavía prevalece, entonces no se cumple Eliasib en nosotros. Yo le contaba a los hermanos un día de estos y pues no voy a decir quién, aunque a los hermanos sí se los dije. Imagínense, cuando yo estaba todavía, hermano, en los vicios, en el mundo, en el alcoholismo, me llegaban a evangelizar. Pero el que me llegaba a evangelizar llegaba peor que mí. Y entonces estaba tan entrado, ¿verdad? Que incluso le pedía permiso a mi mamá y le decía que lo dejara, que él me quería leer la Biblia. Y entonces lo dejaban que me leyera la Biblia y lo abría y me decía delante de mi mamá: maté 2. Y cuando yo, mi mamá: ¿mataste 2? No, maté 2. ¿Qué mataste 2? No, Mateo 2. O sea, los deseos los tiene, quieren auxiliar, pero no tienen el poder ni la solvencia para auxiliar a otro, porque está en la misma área, en el mismo problema. Por eso Dios lo que quiere primeramente con nosotros en este equipamiento, darnos la oportunidad de ser restaurados en esta noche, de entregar a Dios algunas cosas para ser un Eliasib, para ser levantado y que se cumpla ese nombre en nosotros como un título, que seas tú el sacerdote en el nuevo orden según Melquisedec, y se diga de ti que eres Eliasib, al que Dios levantó, al que Dios restauró, al que Dios levantó y restauró. Ese lo va a usar con convicciones y autoridad para ayudar a otros, porque conoce el sufrimiento también de otros. Esto es interesante, hermanos. ¿Sabe por qué le digo que pensé en el tema Porque la profecía así decía. Una de las profecías decía que este día tenemos que entregar cosas. Dice que la profecía decía que estábamos rodeados con escudos para que el enemigo no estorbara, para que no pusiera pensamientos, hermanos, negativos, prejuicios en nuestra mente, y que no estén: yo no necesito eso, o que no sé qué, que no sé cuándo. Si puso escudos es para protegerte, que no te lleguen dardos encendidos, y que tú puedas estar en la palabra y tú puedas autoexaminarte y decir: esto es lo que necesito yo. Aquí no se trata de que tú pienses por otro por un momento. Hemos venido a un equipamiento, hemos venido a ser preparados. Aquí lo que se trata, hermano, de ti, no de nadie. No pienses en otro. Aquel lo necesita, aquella lo necesita. Piensa en ti, porque dependiendo cómo respondas, eso va a darte el poder de la sobrevivencia, hermano, en tus batallas. Todo militar tiene que tener un instinto de supervivencia. Todo militar. Nadie puede ir a la guerra pensando que va a ser destruido. Y si el pensamiento está ahí y nos martilla antes de entrar a la guerra, entonces hay algo que nos está robando el poder de la supervivencia. Pero cuando hay ese poder de supervivencia, tú sabes que saliste al campo de la batalla, pero vas a regresar con los tuyos. Aunque sea con la ropa rasgada o aruñado, pero vas a regresar
con los tuyos. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que la gente dañada debe de ser sanada primero. Porque no se puede ministrar a alguien, aunque tenga una buena intención, porque no se ha cumplido el yasib en él. Recuerde que el principio es: lo que tengo te doy. Que hay que dar por gracia lo que por gracia se recibe. Que se restaura, que restaura el restaurado. Entonces, me llama la atención, ¿por qué? Porque si nosotros, hermano, no estamos restaurados, podemos ser muy vulnerables a las manipulaciones del diablo. Cuando alguien no está restaurado, se vuelve muy vulnerable, repito, y entonces podríamos ver algunas cosas que el enemigo aventaja. Por ejemplo, mire las siguientes cosas que se dan en una persona dañada y no sanada y que está en un equipo de liberación. Por ejemplo, si su conciencia está dañada, al oír un problema similar o igual al que él o ella sufrió, le abrirá la herida de nuevo. Oír una historia o estar familiarizado en una liberación, familiarizarte en una liberación de un caso que es parecido a la experiencia que uno tuvo, eso te refresca los recuerdos. Y esos recuerdos dolorosos lastiman otra vez. Y entonces se corre el riesgo de no darle el mejor consejo a aquel que lo está necesitando. Imagínese a alguien que le venga a decir a otro: mire, fíjese que mi esposa me pagó mal. Como decía el pastor Manasés, le di de todo, pero me pagó mal. Y se lo está diciendo a otro que le pasó lo mismo, pero que no ha sido sanado. ¿Qué cree que le va a decir? Si tiene la herida. Y mire, ¿y usted qué hizo? No, pues estoy esperando que me pida perdón. ¿Cuánto tiene ya? Tengo unos 15 años esperando. No, ¿qué? Despescuécela. O viceversa, ¿verdad? O visconversa. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres emocionales, tenemos una área emocional. Y entonces cuando sufrimos algo negativo, pues lo que se hiere está dentro del alma, en el área de las emociones. Ahí puede estar una herida, hermano, y que debe de ser sanada, debe de ser cicatrizada. Porque mientras la herida está, va a haber dolor, va a haber lágrimas. Pero cuando se cicatrizó ya aquello, puede estar todavía la historia, pero ya no te causa el dolor. Y es más, la historia te puede servir para ayudar a otro. Pero cuando la herida todavía está fresca y todavía está sangrando, hermano, cada vez que recuerda algo similar, comienza a llorar. Y lo que sucede es que termina ministrándose él, al que le llegó a pedir que lo ministrara. Pero cuando ya haces una cicatriz, entonces tú le das consejos. Mire, usted va a salir de esto. No se preocupe, pero ya no te remueve todo aquello en el interior. Usted va a salir de esto. Si usted confía en el Señor, no se preocupe, el Señor es poderoso para levantarlo. Para Él no hay nada imposible. Ya solamente una cicatriz. Tienes la historia, la recuerdas, pero ya no te causa, hermano, el sentimiento. Ahora, no lo digo esto porque quiero decirlo, porque la Biblia sí lo dice. La Biblia dice en Hebreos 12:15:
mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces la gente herida puede dañar a los demás. Las personas sanas sanan a otro. Por eso este día usted tiene que entregar cualquier cosa que todavía le estorbe, porque usted es un cadete. Usted es un equipo que Dios de combatientes que Dios lo quiere usar. Entonces cuando hablamos de heridas, pues pueden ser de todas, en las tres partes de las que estamos compuestos: espíritu, alma y cuerpo. Las tres clases de heridas son las físicas, se pueden restaurar con tratamiento. Las emocionales o las mentales son las que enferman al cuerpo hasta llevarlo a la debilidad y a los males físicos. Las espirituales dan lugar a espíritus de las tinieblas. Entonces hay que buscar dónde está nuestra herida. Amén. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Porque los equipos de liberación del tiempo final van a tener que saber qué tipo de pecados se van a encarar en los últimos días. A mí me llama la atención que la Biblia, si usted quiere tener ya de parte de Dios una administración de qué pecados van a prevalecer en los últimos días, la Biblia lo dice. Eso significa que en los últimos días se va a hacer muy común ese tipo de pecado. Y yo puedo darle la base. Por ejemplo, dice Apocalipsis 9:20. Dice así: y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Esta es una lista de los pecados en el mundo que van a prevalecer. Se lo voy a ordenar. Esto lo saqué de lo que está subrayado en la Biblia. Estos son los pecados de los últimos tiempos. Nosotros vamos a tener que enfrentar este tipo de pecados en la idea de que mucha gente va a venir hacia nosotros con estos conflictos. Vamos a tener que encarar y deshacer los pactos que han hecho con potestades. La idolatría que puede estar arraigada, hermano, en lo más profundo de nuestro ser. Ahora, estos son los pecados del mundo, de la gente que va a estar viniendo, pero también hay pecados propios de la iglesia. Y entonces esos pecados los podemos enumerar en diferentes versos como base: la falta de perdón, la amargura, las contiendas, los celos o envidias, ira y enojos, calumnias, incredulidad e inmoralidad sexual. Estos son los pecados dentro de la iglesia. Aquellos eran pecados del mundo. Por una parte vamos a tener que trabajar, incursionar a favor de la gente que trae los pecados del mundo, pero por otra parte vamos a tener que trabajar y sanar con los que ya están dentro de la iglesia, y muchos de ellos son candidatos para ser parte de los equipos de liberación. Pero para poder integrarse y ser efectivo va a tener que entregar eso. Ahora mire qué interesante cómo se clasifican estos pecados. Ya a ver para dónde lo llevo. Por ejemplo, el pecado del mundo es público, pero el pecado de la iglesia no lo es, sino que los creyentes se esconden en la luz. Y entonces a ellos no se los podemos incluso nosotros señalar. No nos han llamado a señalar, sino que ellos tienen que voluntariamente venir a decir: este es mi problema. I need help, como dicen en mi pueblo. Porque están escondidos en la luz. Ellos tienen que venir a decirlo. Los demás son públicos. Hace un ratito recibí un mensaje de un pastor. Este pastor me decía
Mira, hermano, necesito un consejo. Resulta que se me ha presentado un caso, me dice, donde hay un matrimonio dentro de la iglesia. Él es parte de la oficialidad. Y entonces, perdón, la esposa de él es del coro de la iglesia. Pero él, con las funciones que tenía, me dijo, ha comenzado a menguar, ha comenzado a ceder, ya no es muy frecuente, ya no es muy responsable. Y vino otro de los oficiales de la iglesia, se refería a los ancianos, que me acaba de decir que lo encontró en un restaurante con otra persona que no era su esposa. Entonces esto se ha venido repitiendo, varias veces lo han encontrado. Ya le pregunté, pero él lo niega. Y entonces me dice, ¿qué debo de hacer? Lo debo de confrontar, hermano. Y le dije, ¿sabes una cosa? Nosotros estamos delante del Espíritu Santo. A ti y a mí no nos han mandado a doblarle el brazo a nadie para hacer lo que diga, lo que nosotros queremos oír. Solo ponle delante del Espíritu Santo y dile, delante del Espíritu Santo, ¿es verdad esto? Si Él te dice no y si lo está haciendo, ese es problema de él con Dios. Ahora, si Él lo está haciendo y le dijiste del Espíritu Santo y se siente redargüido y él dice, sí, hermano, gloria a Dios, porque todavía hay un porcentaje muy grande, una posibilidad de auxiliarlo porque está reconociendo su problema. Pero todo es delante del Espíritu Santo. A nadie se le puede doblar el brazo para que confiese, ni yo tengo que ser prejuiciado, hermano. Yo no tengo que usar una proyección psicológica y juzgar a otra persona en la base de mi problema. Esa es proyección psicológica. No puedo ser prejuiciado. Ese es el problema de Dios. Para el limpio todas las cosas son limpias, para el puro todo es puro. Ese es el problema de la gente si niega. Eso tú estás delante de Dios. Ahora si dijiste que no y delante del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sí se la va a cobrar. Entonces, esto es más difícil, tratar con los pecados de la iglesia, porque están escondidos en la luz. Y solo el Espíritu Santo puede redarguir. Ok, entonces estamos hablando de quienes restauran. Ahora hablemos de la estrategia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser sanados? Y quiero ponerle un pasaje y darle una interpretación en base a esto, de cómo debemos de dar a tiempo antes de que el enemigo entre en el escenario. Este pasaje usted lo conoce, Génesis 3:1, pero me llama la atención lo que podemos resaltar ahí. Por ejemplo, dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Ahora mire qué interesante, la estrategia está revelada aquí de lo que hace Satanás. Y lo que Satanás siempre hace Satanás es cuestionar la integridad de alguien. Siempre cuestiona lo que Dios ha dicho de ti. Lo que está haciendo este pasaje es mostrándonos que la estrategia de él es cuestionar la integridad de un combatiente, así como cuestionó la palabra que Dios le dio a ellos. Así es que Dios les ha dicho eso, estaba cuestionando. Si cuestionó la verdad dicha por Dios, ¿cuánto más no podrá cuestionar la integridad de una persona para crearle una confusión? Cuando cuestionó la integridad de ellos y entonces los impactó de tal manera que les creó una confusión, les cambió lo que ya Dios había dicho, y entonces ellos añadieron cosas que Dios no las había dicho. Esa es una estrategia. Cuestiona quién eres. Segundo, de lo que hace es la estrategia mentir para que hayan consecuencias. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Lo segundo que Satanás
usa es la mentira. Es decir, no te preocupes, no te va a pasar nada. No te preocupes. Sigue haciendo lo que estás haciendo, que no hay consecuencias negativas, tranquilo. Primero cuestiona la integridad y después miente para que hayan consecuencias. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Por eso es importante entregar algo esta noche. La estrategia es cuestionar la integridad y confundir con las mentiras. Ok. Esta noche va a haber una administración generalizada. Hoy no va a ir usted al cuartito para estar privado, pero no mire a nadie, por favor. No le va a decir, te hablan. Es para uno, lo estamos preparando. Le estamos haciendo la prueba de integridad. Así como le están haciendo a la gente que está cruzando la frontera, ilegalmente le hacen la prueba del temor para darle asilo político. Le hacen preguntas para ver si su temor es bien fundamentado. Y el que lo hace tiene una preparación psicológica. El oficial está preparado psicológicamente para hacer las preguntas a ver si de verdad su temor es fundamentado. Entonces hoy va a pasar la prueba de un equipamiento para que le digan Eliasib, al que Dios restauró, al que Dios levantó. Bendito sea el Señor. Y eso se llama ministración personal. Y esto significa responsabilidad de una limpieza personal, responsabilidad de una purificación, responsabilidad de cambios en nuestra vida, responsabilidad de tomar la mejor decisión, responsabilidad de ajustes en nuestra vida. Aleluya. Entonces, esto es importante para ser efectivos. ¿Había oído usted alguna vez una administración a la iglesia como hoy? Aquí entro yo. No crea que aquí yo soy el superhombre. El más necesitado soy yo. Voy a tener que sacar lo que el Señor quiere de mi vida. Aquí yo solamente soy un vocero de lo que Dios quiere decirle a usted, pero también me lo dijo a mí primero. Lo procesé primero. Me vino, hermano, el redarguir a mi vida. ¿Sabe una cosa, hermano? Y que quiero poner como ejemplo. Una vez fui invitado por un ministro, muy respetable él. No voy a decir ni siquiera la ciudad para que no diga alguien, ¿seré yo, Señor? Pero entonces, el caso era que teníamos que atender a un familiar de este ministro. Y entonces, él iba a entrar también a la liberación. Pero ya minutos, hermano, yo ya había arribado, habían llegado por mí al aeropuerto y directo a atender el caso. Era urgente el caso. Y como él era un ministro, no se lo podía, y el problema era con alguien familiar de él, íntimo de su techo. No se lo podía dar a cualquiera. Entonces, gracias a Dios confió en mí. Me dijo que él quería que yo atendiera. Entonces le dije, tú juegas un papel también, porque tú eres ministro y era el hermano mayor. Y entonces me dijo, no puedes entrar vos solo. No, le dije yo. A mí mi manual de libertador dice que yo no puedo entrar a pelear contra nadie, que yo te necesito. Y entonces empezó a temblar. Pero minutos antes de entrar, el hermano me dijo, quiero hablar contigo. Y entonces, sí, ya, pero ya está la persona. Yo hasta sentía la unción, hermano, y el celo para entrar. Y me dijo, no, pero yo antes de abrir la puerta, hermano, y derribete la puerta, le hizo, hermano, más tenebroso aquello. Me dijo, hermano, espérate, me dijo. Yo le dije, hermano, entremos ya, siento yo la presencia de Dios. Y en ese momento me dice él, tengo que decirte algo. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, quiero ministrarme ahorita.
Le dije, hermano, has esperado 30 años, con 20 y pico de años en el ministerio, y ahorita que vas a ir a conocer una liberación a favor de un ser amado tuyo, me estás diciendo que necesitas ministrarte. Me dijo, yo no puedo entrar. Yo le dije, ¿pero por qué? Tengo miedo que algo me pase. Y tenía razón, porque lo que me contó no era cualquier cosa. Y entonces dije yo, a veces necesitamos nosotros tener oportunidad como esta para poder hacer un tipo de ministración personal, pero en un ambiente plural, eclesiástico, donde nadie mire a nadie, sino que cada quien diga, este es mi momento. No sé si al llegar a la casa haya necesidad de que esté solvente para liberar. No sé si mañana en la iglesia se me presente una necesidad y el enemigo ya no tiene argumentos contra mí. Entonces hoy es el día. Ahora entonces voy rápido, 53 minutos. ¿Qué cosas debemos quitarnos? ¿Qué cosas debemos de remover? ¿Qué cosas debemos despojarnos? Eso es lo primerito que vamos a hacer. ¿De qué cosa tenemos que librarnos? Entonces yo veo en la Biblia que hay recomendaciones para la iglesia, para el creyente, cuanto más para un guerrero. Si esto está escrito y está para la iglesia, para el pueblo en general, cuanto más para un ministro, para un líder, para un servidor, para alguien que anhela servir, para alguien que quiere que Dios lo use, para alguien que quiere poner a prueba un decreto, para alguien que quiere usar la unción que Dios le ha dado, para alguien que quiere usar los principios y el conocimiento que Dios le ha entregado. Entonces con más razón nosotros. Entonces la Biblia, déjeme darle la primera administración. La primera administración se llama la administración de tus sentimientos. Y dice esta base bíblica, Efesios 4:26: airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Esto es importante, porque tener carácter militar es una cosa y ser bravo es otra. No todos los bravos son militares, ni el militar tiene que ser bravo, sino que es un carácter de autoridad. Entonces, aquí lo que nos enseña esto: no guardes por mucho tiempo resentimiento en tu vida. El resentimiento, la misma palabra de la que está compuesta, nos dice resentimiento, volver a tener un mismo sentimiento. Porque los resentimientos pues dan lugar a los sentimientos débiles, a los inconstantes, a los de doble ánimo. Eso produce el resentimiento. Según algunas versiones, me llamó la atención las versiones que voy a citar. La primera, la Pechita, dice: enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La siguiente dice: además no pequen al dejar que el enojo los controle. Oiga esto: no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Enójate en la sombra. Si se enojan ustedes, no cometan el pecado de dar lugar al resentimiento. Jamás se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dejen pronto el enojo, despójense. Y la siguiente, dice: aunque algunas veces tengáis que enojaros, no permitáis que vuestro enojo se convierta en pecado, ni que os dure más allá de la puesta del sol. Sé que tremendo esto. Entonces, una de las primeras cosas es despojarte. ¿Sabe qué? Del enojo, del resentimiento. Yo he visto hermanos que le han pegado a los endemoniados. Sí, de veras. Él lo hizo. ¿Vos le pegaste a alguien? No. ¿A vos te pegaron? No, tampoco. Hermano, lo he visto. Me ha contado la gente: hermano, fíjese que yo estaba en esa iglesia, me metieron a liberarme, y fíjese que como el hermano no podía, fíjese que se enojó, hermano, se sacó el cinto y con la hebilla me dio, me dijo:
Me pegó 13 villazos. Dice que le dijo, si no te vas por las buenas, pues a las malas te vas a ir. Porque pierden el control. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Es una oportunidad que tiene Satanás cuando mira que una persona es muy resentida. Trabajar con uno para no resentirse, hermano. Nosotros tenemos que trabajar con el resentimiento. Entonces este día, sin ver a nadie, yo sé que Dios aquí está tocando tu vida y te está diciendo, entrega tus resentimientos para que el enemigo no tome ventaja, que no encuentre, no deis lugar. La palabra, ¿sabe que la palabra lugar del griego es topos? De donde viene topografía. Cuando se habla de topografía, ¿verdad? Son los que miden, digamos, un terreno. ¿Se acuerda de cómo antes, ¿verdad? Se ponía como un trompo así de plomo pesado y así una liga, una pita, ¿verdad? Y entonces uno solo los miraba que estaban viendo. Estaban tirando la línea de la tierra donde se iba a construir o se iba a hacer algo para ver los desniveles. Satanás hace lo mismo, tiene su topografía para ver por dónde va a llegar. Eso quiere decir la palabra, no des lugar, no dejes que el diablo haga una topografía contigo. No dejes que mida tu territorio. No dejes que Satanás vea las subidas y las bajadas del terreno en el que es tu vida. Resentimiento. Hágale conmigo así. ¿Cuántas serán tus subidas y bajadas? A veces estás en la montaña como campeón y a veces estás en el valle resentido. A veces te sientes poderoso como Elías. Demuéstrales a estos que yo soy tu siervo, tu sierva, y que por palabra de Jehová he hecho esto. Y a veces está en el valle. Hermano, tanto que le ha ayudado. Malagradecido. ¿Cómo pagan mal? Ahora ordeno que esos espíritus que le eché, que se le devuelvan. Qué terrible, hermano. Me arrepiento de haberlo liberado. Hay gente que puede caer en eso. Usted lo mira gracioso, pero hay gente que enojada. Hermano, acaba de liberar y después lo está maldiciendo. Entonces, los resentimientos de cualquiera que sea tenemos que entregarlo. En el nombre de Jesús. Tiene que tener carácter militar. Si tiene ganas de llorar, enciérrese en el cuarto, grite, patalee, pero después salga como que nada. Tipo José, vea. Llegó, gritó, pataleó, dice que hasta llegó el grito hasta el palacio del faraón, pero después se secó la cara y se presentó delante de sus hermanos como que nada, como líder. Ministros de Dios, siervos de Dios, no sean resentidos. No sé, perdón, yo no sé por qué siento. No nos paremos en el púlpito. Hermano, ore por mí. Ay, hermano, ya no aguanto. Ministrándose con el pueblo, vieran todo lo que me han hecho. Si ustedes supieran, ingratos. Qué terrible, ¿verdad? Salir como que, hermanos, creamos en Dios, confiemos en Dios. El Señor nos quiere usar, no se preocupe. Vaya, pero ahorita entreguemos resentimiento. ¿Alguien le ha hecho algo a usted malo? Como dijo Chano y Chomba, no mire a nadie. Pero este día vas a entregar lo que te hicieron. Vas a entregar nombres, vas a entregar personas, vas a entregar lugares, vas a entregar eventos, porque Dios te va a levantar. Otra administración, la administración de nuestras palabras. Primero el resentimiento, porque el resentimiento nos lleva a decir cosas. Entonces después viene la administración de nuestras palabras. Efesios 4:29 dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan.
Entonces, ¿qué quiere decir? Cambia tu manera de hablar para tener autoridad en hablar los decretos de Dios. Porque escrito está, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. No puede usted estar diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, aleluya, estoy cantando de mi dulce corazón. Y después está, hermano, maldiciendo a los de su casa. Después le está diciendo a su esposa, Jezabel, Chabela. Y ella le contesta a usted también, Belcebú. Y una guerra de demonios ahí, hermano. Te ato y te ligo, te envío al abismo. Te amarro en medio del río Éufrates, donde están los 4 ángeles, para que esos ángeles te hagan ¡qué terrible! Y después está diciendo, en el nombre de Jesús, ¡fuera! Ni siquiera fuera, sino que ¡fuera! Hermano, mire lo que dice. Nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras, porque a través de ella vamos a dar órdenes. A través de ella vamos a reprender. A través de ella vamos a sentenciar las tinieblas. La guerra espiritual, hermano, su herramienta son las palabras. La Biblia dice, no uséis. ¿Qué pasó tú? ¿Ah? Ay, déjame un ratito, todavía no son. Dice la Biblia, no uséis palabras groseras, sea el vuestro un lenguaje útil, constructivo y oportuno, capaz de hacer el bien a los que os escuchan. Oiga que lo que dice esta versión. La siguiente dice, nunca empleen lenguaje sucio, hablen solo de lo que sea bueno, edificante y de bendición para sus interlocutores. No salga de vuestra boca palabra alguna dañada, sino la que sea buena para la oportuna edificación, para que comunique gracia a los que la oyen. Y por último, de vuestra boca no salga ningún discurso malo, sino los que sean buenos para la edificación de la fe, que den gracia o inspiren piedad a los oyentes. Administración de la palabra. Voy a ir poniendo la base de que Pablo dice que la palabra mala en otras versiones es corrompida, pero la Biblia dice del griego logosapros, que no salga ningún logosapros de tu boca, ninguna palabra mala. Ahora, ¿por qué, hermanos? Miren qué importante es esto. Ya voy a terminar, hijo, permíteme. Mire esto, científicamente los lingüistas han descubierto que las malas palabras o las groserías provienen de una zona del cerebro completamente diferente de cualquier otra forma de comunicación oral. Que las malas palabras vienen de una zona del cerebro. Y entonces la manera para detectar es esto. Esta parte se llama área de Broca y esta área se llama área de Wernicke. En esas dos áreas es donde se encuentra el lenguaje normal y formal de una persona, normal y formal. Ahora, cuando uno dice una palabra, resulta que en tu cerebro hay un movimiento, pero hermano, súper rápido, que lo que hace es venir a buscar esas palabras a esa área. Y entonces si de ti salieron buenas palabras y el cerebro las encuentra, el cerebro se gratifica a sí mismo. Pero si no encuentra, porque son groserías, llega a buscarlas en estas dos áreas, no las encontró. Y entonces dice, no están ni en el área de Broca, donde se supone que están las buenas palabras. No están tampoco en el área de Wernicke, donde se supone están las buenas palabras. Entonces se va al sistema límbico, que es esa parte rojita. Ya no están aquí, en esta área, ni aquí. Entonces tu mismo cerebro dice, no están estas dos palabras. Entonces las empieza a buscar en el sistema límbico
y ahí lo que encuentra, las palabras malas, el cerebro las interpreta como gruñidos. No les haya sentido. No son palabras sanas. Y mientras el cerebro las está buscando, lo hace tan minuciosamente, hermano, perfectamente, que dicen los expertos que mientras el cerebro mismo está buscando palabras que son gruñidos, dice de que el cerebro comienza a ponerse muy lento, muy lento. Mire esto, lo que sucede cuando uno habla malas palabras, maldiciones, limita la habilidad y capacidad verbal del lenguaje de Dios. No hay decretos. Segundo, el cerebro se limita y se pone lento buscando otra palabra más sana y no la encuentra. Y entonces, al no encontrarla, limita la creatividad de ese cerebro. Y mientras eso sucede, es como que el cerebro estuviera afectado por alguna droga que le hace procesar de manera lenta la información. Cuando hablamos palabras malas, son gruñidos en el sistema límbico. Nuestro mismo cerebro las comienza a buscar y dice que cuando las está buscando pareciera como que alguien está bajo los efectos de la marihuana. ¿Qué hubo, loco? Paz y amor, mi loco. Habla despacio. Entonces, cuando alguien habla palabras malas, el cerebro cae como que estuviera bajo la influencia de la droga, porque está buscando si tienen sentido esas palabras. Y Dios lo que hace es convertirlas en gruñido para que vayan al sistema límbico y que no se afecten las dos áreas. Pero eso te quita solvencia para orar por otro, para reprender por otro. Entonces yo creo que Dios quiere entregarnos la administración de tus emociones. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Trabaja con las emociones negativas. Otra cosa que tenemos que entregar. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, despójate del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. La administración de las áreas vivas todavía en nuestra vida. No pelear con grandes espíritus cuando no has vencido las cosas pequeñas en tu vida. Qué tremendo, ¿eh? La administración de la vida devocional. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué quiere decir? Sé proactivo y no reactivo. Eso significa practica la guerra antes de tenerla, orando y ayunando. ¿Te dijeron que vas a ir a una liberación? No vayas después de que has peleado. Se fue a liberar, pero venía de pelear, de contender. No es que Dios me usa cuando estoy enojado. Ministración de la humildad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. La administración de la humildad es aprende siempre, y aún de las experiencias de otros, para que no tengas malas experiencias. Entonces yo lo voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Y has venido a este lugar porque Dios así lo quiso. Aceptaste la convocatoria porque anhelas servirle al Señor. Y Dios te quiere preparar para muchas guerras, hermano, para muchas guerras. Dios no quiere que caigas en las primeras batallas. Dios te quiere para muchas guerras. Que llegue el momento cuando el Señor te diga: valiente, muchas tierras has conquistado. Así como le dijeron a José: ya eres viejo y entrado en años, pero te queda mucha tierra para conquistar.
Gracias a Dios, José no cayó en las primeras batallas, pero llegó, conquistó y había ahora entrado en años. Y Dios le dijo todavía: te queda tierra para conquistar. No cayó en las batallas. Dios no quiere que caigas en las batallas. Dios no quiere que después de una liberación el enemigo te zarandee, te vayas al mundo y el libertador después anda atado por ahí. Dios no te quiere así, hermano. Dios te quiere que salgas adelante. Dios quiere que tengas una historia de batallas victoriosas. Este es su día. Si Dios le habló, yo lo invito a que venga aquí al frente, para que venga a decirle al Señor: Señor, hoy me despojo de esto. Si hay resentimiento, si hay acciones dañadas, si en tu frustración te has dicho palabras de maldición, palabras logosapro en tu frustración, ya no lo hagas, hermano. Ya no uses el llamado de Dios para dañar con las palabras. ¿Por qué la reacción de la gente cuando está frustrada es proferir palabras negativas? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos enseña que las palabras, dice la Biblia también, que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Y muchas veces creemos que podemos matar con la boca y las palabras. Lo que está diciendo también es una arma de doble filo. Esas palabras también te pueden repercutir a ti. Si está lleno de temor, no lo mencionamos, pero pasa a entregar temores. Si hay alguna área en tu vida que desde el pasado te estorba, ven, hermano, no guardes resentimiento por mucho tiempo. Si recién has pasado algún evento negativo que te dañó, que te dolió, que lloraste, gritaste, te pagaron mal por algo bueno que hiciste, guarde resentimiento, entrégalo para no dar lugar al enemigo. Allí donde está, reciba. Comience a entregarle al Señor esa área. Y va a haber gente que nos va a auxiliar en esta hora. No se preocupe. Dígale al Señor: Espíritu Santo, ayúdame. Que el Señor le muestre ahí donde está. Está bien, hermano. Si Dios está tocando tu corazón y ha venido el redarguir y hay, hermano, deseo de gritar, este es el momento. Que nada te detenga a llorar, que nada te detenga en esta hora. En el nombre de Jesús, así es. Sácalo. Eres más importante tú, eres más importante tú que quien te dañó. Eres más importante tú en esta hora de levantarte. En el nombre de Jesús. Violetita, hija, ayúdame por favor ahí. En el nombre de Jesús, por favor, ayúdenme a ministrar. Douglas, te autorizo. Equipos nuestros de liberación, ancianos, por favor, Noel, Giovanni, las hermanas ancianas, por favor, de esta congregación que trabajan en esta área, vamos, recibe. Y catarrabasocotomai, vamos, ahora. Entrega eso, es la administración a tu alma. Dile al Espíritu Santo: con esto batallo, Señor, desde hace tiempo. He escondido mi problema en la luz, no quiero que nadie lo sepa, pero hoy en esta administración de los equipos de liberación vengo entregando mi dolor. Vengo entregando mi resentimiento. Vengo entregando mi frustración. Este es el día, hermano. Este es el día que Dios te apartó. En el nombre de Jesús.
aun aquellas etapas que desde niño sufriste y has guardado en tu corazón esa herida y te has sangrado cuando tú menos te esperabas. Ahora todo dolor fuera. Rechazos, violaciones, fuera. ¡Fuera! ¡Amargura! ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Complejos. Rompamos los complejos en tus hijos. En el nombre de Jesús. Maldiciones que te hayan lanzado, apóstol bajo autoridad, vengo a anular las maldiciones que te dieron en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Hermanas de liberación, auxílieme ahí, por favor. Te cubro, hija Shirley, te cubro. ¡Fuera! ¡Fuera! Maldición, te vengo anulando, te vengo desarraigando. Ayúdenle, hermana. Libre. Palabras negativas que entraron por tus oídos, fuera. Espíritu de acusación, te desarraigo. Necesito ayuda aquí. Ibrazocotomay. Venimos atando que no le haga daño. ¡Fuera! 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 Sin hacer daño, te prohíbo hacerle daño. Desarraigamos toda acusación, toda contaminación. ¡Fra! En el nombre de Jesús. Vamos. Este es tu día. Este es tu día. Hija. De todo. Ahí, por favor, la hermana de blanco. En el nombre de Jesús, recibe. Se rompen ataduras. Vengo anulando brujería y hechizo. En el nombre de Jesús. Vengo anulando dichos negativos, agüeros, resentimiento, dolor, espíritu de amargura. Te ordeno hoy, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, así es. Vamos, el Señor está dando la victoria. El Señor está dando la victoria. El Señor te está dando la victoria. El Señor está desarraigando lo que podía darle lugar al enemigo. No habrá más lugar en tu vida para que el diablo ponga sus malignos pies ahí. No lo habrá. No lo habrá. Se quitando los derechos al enemigo, las posibilidades. En el nombre de Jesús. Y la liberación. La liberación. La liberación. La liberación. La liberación. La liberación. Todo resentimiento. Todo resentimiento. Todo dolor. Toda amargura. Y rabababai y catalabazo. Libre por el dedo de Jehová. Haremos tu liberación hoy en el nombre de Jesús. Libre. Caigan fortalezas hoy.
Que se derriben las fuerzas. Espíritu de enfermedad, fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, rababai y catalamamamai. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, bendice a tus hijos. Por favor, papito lindo, bendice a tus hijas con tu Espíritu Santo. Esas áreas, llénalas, llénalas. En el nombre de Jesús. Oscar, oremos por él. ¿Dónde está Noel? Noel. En el nombre de Jesús. Venimos ministrando hoy ese poder tuyo para desarraigar. Vamos a Oscar con autoridad profética en el nombre de Jesús. Ahora echamos fuera todo trauma desde su niñez. Fuera. En el nombre de Jesús. Miguelito. En el nombre de Jesús. 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 En el nombre Lulas, de por Raúl. Por el divorcio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oiga, aquella gente que la divorciaron, aquella gente que la abandonaron, reciba hoy liberación. En el nombre. Vamos, hijo. Que todos aquellos que abandonaron, que divorciaron, que les pagaron mal, reciben liberación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que no le haga daño. Que no le haga daño. Ordenen que no le haga daño. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libre. Vamos, hermano, renuncia, renuncia, renuncia a eso que te pasó. Renuncia, colabora renunciando. Perdona, por favor, perdona para que seas libre. En el nombre de Jesús. Haciéndome libre. Haciéndome libre. Haciéndome libre. Oh, haciéndome libre. Haciéndome libre. Haciéndome haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre.
haciéndome libre, 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 en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, En el nombre llena vacíos con tu Espíritu Santo. Llenamos esos vacíos, Señor, con tu Espíritu Santo. Los llenamos de tu paz, de tu gozo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libres. Somos libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. De Jesús. Sí, Señor, gracias. ¿Le puede dar gracias al Señor? Dile gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Este fue un mensaje de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerio Ebenecer, Oregón.